Hola, bienvenidos a este programa Vivencias. ¿Cómo han estado? Espero que le estén pasando muy bien y gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña hoy una invitada muy bonita, por decirlo así. Vamos a hablar el día de hoy de poblaciones, atención a poblaciones diferenciadas. ¿En dónde? En la Clínica Especializada Condesa. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos. Y bueno, como les decía, tenemos a nuestra queridísima Nathalie Gras Alain. ¿Cómo estás, Nathalie? Hola, muy bien, Alain, muchas gracias. ¿Y tú? Bienvenidísima a este espacio de vivencias que hacemos Vive Libre en colaboración con Homosensual. Te voy a presentar debidamente, Nathalie. Es la primera que me trae una semblanza corta, específica, justiciera, bonita. Es subdirectora de atención a poblaciones clave del Centro para la Prevención y la Atención Integral del VIH-Sida en la Ciudad de México, que está obviamente en la Clínica Especializada Condesa en Benjamín Hill. Bienvenidísima, Nathalie. Muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Me interesa mucho hablar contigo porque dentro de la Clínica Especializada Condesa se cree que nada más se atienden a personas que viven con VIH, es decir, hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? O sea, población homosexual, población trans, pero hay otras poblaciones que también son atendidas por medio del centro, por medio de la clínica, y que tú lideras todos estos programas específicos para todas estas poblaciones. Me gustaría preguntarte, ¿en qué se basa la atención diferenciada en la Clínica Condesa? Yo empezaría un poco contando y platicando que en realidad, la epidemia de VIH en México, igual que en Estados Unidos y en otros países del mundo, es una epidemia concentrada, como ya saben, y se concentra en ciertas poblaciones específicas. Una de ellas, ciertamente, es la de hombres que tienen sexo con hombres. Otra muy importante sería la de mujeres transgénero, pero tenemos muchos otros grupos poblacionales en los cuales se concentra la epidemia, que son justo las poblaciones con las que trabajamos aquí en la clínica, como privados de la libertad, poblaciones callejeras, migrantes, etcétera. Entonces, creo que esa visión es fundamental en la Clínica Condesa. Me parece que además es la diversidad de la clínica. No solo trabajar en términos, como bien mencionas, comunitarios, con hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero, sino con todas estas poblaciones. Y justo la atención diferenciada lo que busca es, por lo menos desde el lado de la Clínica Condesa, es una suerte de perspectiva y de visión bastante flexible que se va adaptando a las diferentes poblaciones. Entonces, las poblaciones comparten características, pero también tienen características muy diferentes. Encontramos muchos perfiles al interior de los grupos y justo el trabajo de acompañamiento que hacemos en las dos clínicas, también quisiera mencionar Iztapalapa, en la cual tenemos también este trabajo, justo es ir viendo a la población, o sea, partimos de ahí, no al revés, ¿no? No es la población la que se adapta a las condesas, sino cómo las condesas se adaptan a las necesidades específicas de cada población. Eso sería en términos muy generales. Muy bien, Nathalie, y creo que dentro de estas poblaciones de atención diferenciada, hay como todas estas poblaciones que en muchas ocasiones tendemos a perder de vista, ¿no? No solo los centros de salud o el sistema de salud, sino la ciudadanía en general, ¿no? Y más, o sea, también la comunidad LGBTTI, pues tendemos a perder de vista todas estas poblaciones y pensamos que o no existen o no están ahí, ¿no? Una de ellas es las personas privadas de la libertad. ¿Cómo les dan acompañamiento en esos casos, Nathalie? Mira, el caso de, bueno, cárceles, me da mucha emoción además hablar de ese programa, porque es como el programa fundacional en la clínica. Empezamos en 2009 con el programa de Ponte a Prueba en centros penitenciarios.
y pues es un programa al que le tenemos muchísimo cariño y que nos ha enseñado muchísimo como clínica, nos ha dado una gran experiencia que hemos retomado después con otras poblaciones. El programa de Ponte a Prueba surge en 2009 en colaboración con el sistema penitenciario, es decir, con la Secretaría de Gobierno de aquel entonces, en un primer momento para conocer cómo estaban las cárceles de la ciudad. No se tenía idea de prevalencias de ningún tipo, ni de VIH, ni de otros padecimientos. Y lo que buscamos fue hacer la prueba de VIH, pero acompañada de otras pruebas. Y de ahí viene esta serología que tenemos en Condesa, en la cual también, junto con la prueba de VIH, hacemos sífilis, hepatitis B y C. O sea, nace de ahí, ¿no? De ese proyecto que después se convertiría en programa. Y en mucho era para, en aquel entonces, desestigmatizar la prueba de VIH, ¿no? En un ambiente sumamente machista, como es el de las cárceles, y lo primero que se hizo fue el programa de atención como tal, o sea, la Condesa entró a Santa Marta Catitla, en donde ya estaban previamente concentrados pacientes de tiempo atrás con VIH. Se creó este programa de atención y después fue todo el tamizaje, digamos, esta oferta masiva que hicimos en todos los centros prácticamente de la ciudad. Nos tomó varios años poder hacer este diagnóstico y justo ahí, digamos que el acompañamiento es, bueno, por un lado, poder enlazar a atención médica y por supuesto a tratamiento a las personas privadas de la libertad, y eso mientras están en algún centro penitenciario. Y después el otro trabajo de acompañamiento es qué pasa con estas personas cuando salen libres. O sea, al final, o sea, si, pensando en la perspectiva de salud pública, ¿no? Atiendes los centros penitenciarios para controlar, ¿no? Que haya un control, porque no es cierto que las cárceles están aisladas del resto. Entonces, o sea, hay contacto cotidiano con el personal administrativo, los guardias, las visitas, en fin, ¿no? O sea, no están aislados ni aisladas del resto de la sociedad. Entonces, así como buscamos controlar, en este caso específicamente el VIH, ¿no? En las cárceles de la ciudad. Después, ¿qué pasa con estas personas? Estas personas van a salir en algún momento, van a volver a su comunidad, van a volver a su colonia y necesitamos poderles seguir ofreciendo todos estos servicios de las condesas. Y ese sería como el otro acompañamiento ya una vez libres, ¿no? Ya una vez saliendo, pues, de su centro. Claro, que además requiere como de una doble intervención, ¿no? El pensar que va a salir y como preparar todo ese conducto para que no se pierda la adherencia o deje de acudir por su medicamento él, ¿no? Ahora, o ella. Sí, exactamente. Súper importante. Oye, Natalie, bueno, es que a mí me da como mucha curiosidad porque el otro día estaba platicando con Marco Palet y me decía, es que fuimos a las cárceles y entonces yo ahí todo flaquito y chiquito y de repente hay unos hombres así como de 2 metros y entonces yo le decía a Marco, ¿y qué sientes, no? O sea, ¿qué sientes? ¿Y qué sientes tú, Natalie? O sea, Natalie es una persona como de unos 65, menudita y tiene una cara súper tierna. Yo no me imagino qué sientes dentro de una cárcel tú. Bueno, es una muy buena, creo que nunca me habían hecho esa pregunta, es una muy buena pregunta. Yo lo que siempre he dicho es, o sea, entrar a la cárcel es una experiencia transformadora absolutamente. O sea, internamente creo que no, o sea, no sales igual que como entraste. Por lo menos esa fue mi experiencia. Yo entré en 2009 por primera vez a la penitenciaría justamente de Santa Marta Catitla.
en donde están concentrados los hombres y las mujeres trans con VIH que están en el programa de atención. Y recuerdo que fueron muchas emociones encontradas la primera vez que entré. Por un lado, yo estudié historia con antropología, entonces digamos que la parte social obviamente es absolutamente rica, o sea, el fenómeno de la cárcel en sí mismo es súper interesante, pero estar ahí y vivirlo y verlo y tratar de entender las dinámicas y como sí, las dinámicas, ¿no? Entre el personal, entre ellos mismos, ellas mismas, es súper enriquecedor. Entonces, siempre he dicho que no salí la misma, ¿no? Y de ahí fue pasar muchos meses a lo largo de años en las diferentes cárceles, también en las de mujeres, que en especial ir a las cárceles de mujeres es algo que me gusta muchísimo. O sea, es como una experiencia muy interesante y creo que aquí lo que rescato mucho del trabajo desde Condesa en las cárceles es justo entrar a la cárcel, pero desde una perspectiva de salud pública, por supuesto, pero sí como con el derecho a la salud en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Creo que sería distinta la experiencia si fuera abogada, por ejemplo, o si fuera a hacer otra cosa a la cárcel, pero poder entrar desde salud y teniendo súper afianzado el principio de equivalencia, es decir, las personas que están privadas de la libertad perdieron algunos derechos civiles y políticos, pero el derecho a la salud no se pierde y se mantiene, ¿no? Creo que ese como objetivo último de ofrecerles exactamente lo mismo que si estuvieran libres es como una perspectiva para mí muy rica, muy bonita, muy gratificante, ¿no? O sea, no es un tema legal, no es un tema jurídico, ¿no? Más O como sea, este tema de acompañamiento, ¿no? Real, ¿no? Pues que se puede tal vez incluso como palpar, ¿no? Porque estás viendo pues la mejora en su salud, su adherencia, sus tratamientos, ¿no? Y cómo se van sintiendo mejor también. Sí, exacto, y justo es un poco desligar, ¿no? Mencionabas al inicio del programa estas poblaciones que no vemos, ¿no? Entonces creo que justo qué población no vemos como sociedad, las personas que están privadas de la libertad, ¿no? Sí. Más allá de que sean inocentes, culpables, de la sentencia, del delito, o sea, si logras ver mucho más allá de eso, ¿no? Entender el fenómeno de la cárcel desde su propia dinámica y desde su propio contexto y ver a todas esas personas como iguales, ¿no? En términos de salud, ¿qué es lo que nos toca? No nos toca ir a juzgar ninguna otra situación, ¿no? Es un tema de salud y me parece que esa es la riqueza, porque al final vas a ofrecer lo mismo, o sea, con la misma calidad y el mismo servicio digno que ofreces aquí afuera, ¿no? Claro. Para mí es el meollo del programa y lo que más me gusta, justo, ¿no? Ahora, otra de las poblaciones de atención diferenciada son las personas migrantes. En redes sociales nos preguntan muchísimo al respecto de voy a salir de mi país, ¿qué hago? ¿Qué necesito para afiliarme a los servicios de salud? ¿Voy a tener o no acceso a los antirretrovirales? Entonces, sí me gustaría como mejor actualizar esa información que tenemos para que tengamos como más claridad en qué contestar. Sí, yo creo que esa pregunta es súper importante, Alain, y creo que qué buen espacio justo para hablar de ello y que se difunda. En el caso de la Ciudad de México específicamente, tenemos este programa que se llama Programa Clínica Santuario para Migrantes y Repatriados Mexicanos, justamente otro programa de atención diferenciada, buscando poder no solo diagnosticar, sino también enlazar y atender a las personas migrantes residentes de la Ciudad de México. Desde un principio, como hemos hecho con otras poblaciones,
sabemos que al no tener documentos, muchas de estas personas, estoy pensando en específico en los migrantes como en una situación de vulnerabilidad justo más importante, que son las personas indocumentadas que están irregulares en México, sean centroamericanas o de otros lugares. A estas personas las hemos ingresado a la clínica desde hace tiempo, ¿no? Con el programa se volvió ya una cosa, digamos, mucho más ordenada y documentada. Y si bien en aquel entonces el Seguro Popular solo permitía afiliar a estas personas por 90 días, ahora con la desaparición del Seguro Popular y la entrada del INSABI, desapareció la póliza. O sea, las personas ya no se tienen que afiliar al Seguro Popular. Y eso nos ha dado pauta justo, digo, ya lo veníamos haciendo en las dos clínicas Condesa, pero justo ya no tenemos este problema de los 90 días. Entonces, cualquier persona que esté viviendo en la Ciudad de México puede venir a la Condesa a continuar con su tratamiento antirretroviral, si es el caso, si ya lo está tomando, y si no, hacerse la prueba o, en fin, dependiendo en qué, digamos, en qué parte, ¿no? del proceso esté. Claro. Pero todos los servicios que tenemos disponibles para personas mexicanas, exactamente los mismos están disponibles para personas migrantes y repatriadas, con o sin documentación. Y aquí quiero decir algo que me preguntan muy frecuentemente y tiene que ver con las personas que vienen sin documentos o que vienen, como saben, en Centroamérica, en el Triángulo Norte, hay una situación fuertísima ahorita pues de violencia, por lo cual muchas personas están huyendo, ¿no? A México y bueno, y a Estados Unidos. Y justo estas personas muchas veces tienen miedo de que el acudir a la Condesa o algún otro lugar de salud implique hablarle a migración. Y sí quiero dejar eso muy claro. Somos completamente independientes, somos salud específicamente. Y si nos llega una persona indocumentada, no se le habla migración, por supuesto. Se le dan los servicios médicos que necesita, como lo haríamos con cualquier persona mexicana. Pero creo que esto es importante porque muchas personas tienen miedo de acercarse o porque están apenas en trámites, ¿no? O en proceso de regularización y piensan que nosotros pudiéramos darle como aviso, ¿no? A migración o algo. Y sí quiero dejar muy claro que no, que de ninguna manera pasa esto. Y aprovecho para contarles que tenemos también, el programa empezó en 2017 como programa Clínica Santuario, y de entonces a la fecha hemos estado trabajando mucho con ACNUR, ¿no? de Naciones Unidas, con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados del Gobierno de México, pues, y con muchas organizaciones de la sociedad civil. O sea, de hecho tenemos una mesa de trabajo que se especializa en violencia de género, pero también ahí, pues obviamente hay otros temas de salud como VIH e ITS. Y ese trabajo justo nos ha permitido tejer una suerte de red, ¿no? En la ciudad, entre instituciones gubernamentales y sociedad civil, más agencias de Naciones Unidas para estas poblaciones, ¿no? Entonces, justo hablabas de personas sudamericanas, ¿no? En el caso de Venezuela, conocemos el contexto específico, ¿no? También nos han llegado personas de África, personas del Caribe, personas de Europa, ¿no? Y ahí también, retomando lo que decía al principio, cada programa pareciera como homogéneo, pero no. Es decir, la Condesa literalmente es un caleidoscopio, ¿no? Sí. La población privada de la libertad tampoco es una sola población. Tienes hombres, tienes mujeres trans, todo se va como desdoblando, sí. Lo que a mí me parece justo súper enriquecedor, ¿no? Claro. Como experiencia, con migrantes igual, ¿no? Tenemos migrantes que llegan con residencia, con trabajo, con un nivel de estudios muy alto, y tenemos personas que literal llegaron entre tren,
balsa, a pie y autobús, ¿no? Desde Centroamérica. Ese abanico que da la Condesa en estas poblaciones es, híjole, Pues es lo que más me gusta, pues, ¿no? exacto, es como la riqueza, ¿no? Porque es una clínica totalmente comunitaria, ¿no? Entonces creo que ahí es donde radica también la riqueza. Y es como súper importante, Natalie, porque yo hago, o sea, ahorita que te escuchaba hablar de la atención, por ejemplo, a migrantes, de verdad hago como un ejercicio de recordar qué otro programa estatal está haciendo esto y no hay, o sea, no hay, al contrario, hay como muchos problemas tan solo en los servicios básicos, ¿no? Entonces, creo que es como, no sé, es como un mundo paralelo en el que vivimos a veces en los servicios de salud de esta ciudad, comparado con otras ciudades. Fíjate que apenas hace unas semanas, Natalie, tuvimos a Ricardo Sámano, que Ricardito anda pues con todo ahí así, sin organización, sin dinero, sin nada, anda refiriendo gente de la calle a la Condesa. Y entonces vino hace unas semanas y platicábamos al respecto, ¿no? Y justo la atención diferenciada que la que tú diriges, o los servicios de atención diferenciada, están también las poblaciones callejeras, ¿no? O en situación de calle. ¿Cómo entran ahí? ¿Cómo es la dinámica? Sí, pues las poblaciones callejeras, también creo que es una población con la que llevamos varios años trabajando, eh, como en un doble sentido, porque hay personal de la clínica que va a albergues, ¿no? A ofrecer pruebas, como hacemos en reclusorios, por ejemplo, ¿no? Ofrecer la prueba de VIH y de otras ITS, y también porque organizaciones, como mencionas, o Ricardo, ¿no? Personas que se dedican a acompañar a otras personas, nos las refieren, ¿no? O nos las traen, las acompañan. Y ahí justo lo que hemos trabajado mucho es, o sea, la Condesa, como saben, está saturada, ¿no? La mañana en especial, digo los dos turnos, pero la mañana está especialmente saturada. Entonces, ¿cómo hacer para que las poblaciones que viven en la calle vengan y no estén tanto tiempo, ¿no? En la clínica? Entonces, justo lo que hemos hecho es como organizarnos en esta lógica de atención diferenciada. Vamos programando, o tratamos más o menos en la medida de lo posible, porque a veces también con estas poblaciones es difícil contactarlas, no, muchas veces no tienen un número de teléfono y a veces es un poquito sobre la marcha, pero tratamos de coordinarnos con los acompañantes, las acompañantes, los albergues, para saber que van a venir a la Condesa y que en este caso el equipo que estamos aquí en la coordinación de atención a poblaciones clave pueda dar el acompañamiento dentro de la clínica, ¿no? O sea, tenemos, digamos que una parte del trabajo que es trabajo de campo, que salimos a las calles, ¿no? O a los reclusorios o a los albergues o a los centros de rehabilitación a ofrecer pruebas, por ejemplo, ¿no? Y de ahí empezar a dar seguimientos. O también dentro de la clínica, aunque pareciera que la Condesa es una clínica chica, ¿no? De 2 niveles, no tendría mucho problema, pero ante la saturación y sí, la saturación que tenemos, sí ha sido muy importante mantener esta atención diferenciada y dar los acompañamientos intramuros, ¿no? Justo porque muchas veces estas personas no traen documentos, a veces están pues intoxicadas, ¿no? O sea, hay muchas situaciones, no han comido desde hace 20 horas, entonces tenemos agua, ¿no? Atuncito, o sea, Sí, todas el estas otro día cosas. me tocó verte ahí dar un pequeño kit que traía un Ah, shampoo, un champucito y un cepillo de dientes y una pasta. Y así, o sea, se cuenta que en la cajita de la pasta, pues le echan el cepillo y luego la bolsita y todo. Y yo me quedé pensando, dije, güey, esta es una clínica y están dando todos estos aditamentos, pues, para las poblaciones que ni siquiera tienen acceso a eso, ¿no? Es como,
neta, pues sí, la verdad sí me dio como mucho gusto ese día verte ahí preparando tu paquetito para la persona ahí que estaba esperando afuera. La verdad me encantó. Pues tiene que ver justo con, o sea, con cuando trabajas directamente con las poblaciones, o sea, que no estás en un escritorio, ¿no? Cuando sales a campo y cuando atiendes a personas todos los días, obviamente no solo entiendes los contextos y los factores de vulnerabilidad o de riesgo, en fin, van saliendo muchas necesidades que está claro que la Condesa tampoco puede resolver todas estas necesidades porque las necesidades son infinitas y algunas son realmente complicadas, pues, de resolver porque involucran muchas otras esferas, instituciones y demás. Pero sí, en todos estos años no empezamos a hacer todo esto el día uno, por supuesto que no. Hemos ido sobre la marcha como clínica, no solo aprendiendo, sino también, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que qué diferencia, aunque sea algo muy simple, o sea, y aunque somos salud, ¿no? Y obviamente el epicentro, pues, es el tratamiento antirretroviral y los laboratorios y el seguimiento médico. Pero si tú abres un poquito justo a la parte social, ¿no? De los contextos, de las historias de vida de todas estas personas, de las dificultades que están enfrentando, en fin, te das cuenta que qué diferente es venir a una toma de laboratorios en ayunas y que después te den agua y un atún con saladitas, ¿no? Porque en eso consiste. O sea, no, todavía no tengo una estufa en mi oficina como quisiera, ¿no? Comida calientita. Claro. No hemos llegado a eso, pero esos agregados me parece que son muy, muy válidos, muy valiosos. Sí. Y es también como ir agregando, ¿no? O sea, no solo te voy a dar tus chochos. Hace muchísimo calor y estás deshidratado, aquí tienes una botella de agua, ¿no? Y eso viene de donaciones del mismo personal que nos traen ropa, nos traen juguetes, de organizaciones de la sociedad civil que también nos hace, ¿no? Nos dan botellas de agua, en fin, o sea, es como una colaboración, la verdad, muy bonita. Y creo que todo eso sí es como un plus que le vamos agregando como a la atención, ¿no? O Claro. sea, no solo el tema de una atención digna, ¿no? Se nos fue Natalie, pero bueno, ahorita regresa. Creo que esta parte no nada más tiene que ver con la atención digna, sino con dignificar a la persona que va a la clínica. Y entonces eso, pues creo que es uno de los extras que hace que la gente regrese, ¿no? Regrese a la clínica por sus medicamentos, por su seguimiento, que tal vez le den como esas ganas, ¿no? Que luego no encuentra la gente, sobre todo que vive en la calle. Y por último, otra de las poblaciones diferenciadas que hay son las y los trabajadores sexuales. Yo me quedé en algún punto con que ustedes tenían un programa que se llama o se llamaba Punto Seguro, ¿no? Que era más o menos como darle como monitoreo, insumos y todo a las y los trabajadores sexuales. ¿En qué va como ese programa? Sí, este programa empezó en 2012. De hecho empezó igual que con cárceles, como un protocolo de investigación con el Instituto Nacional de Salud Pública, en el caso de ambos protocolos. Y después se quedaron como programas, ¿no? Nos parece muy importante, sí, la parte, digamos, de evidencia científica y de participación en protocolos, pero es muy importante que eso después, o sea, que se quede, ¿no? Que no pase esto de, bueno, ya terminó el protocolo, ya, ¿no? Ya no, ya se fue, ya no hay. Y siempre hemos buscado mantener estos proyectos y convertirlos en programas, ¿no? Que sean realmente ya servicios de la clínica. En el caso de Punto Seguro, que es el programa para trabajadores sexuales hombres, ahorita lo que tenemos es el programa, bueno, que es protocolo todavía de PrEP Seguro, justo
pensando en el programa este grande, protocolo de IMPREP que tenemos en la Clínica Condesa, este pequeño protocolo está enfocado justo en trabajadores sexuales, hombres, nada más, en esta lógica de atención diferenciada. Ahorita es el programa, bueno, el proyecto todavía, de hecho, siguen siendo protocolos los dos, aún no son programas como tal, y es el que tenemos ahorita. Punto Seguro era, digamos que los servicios que daba Punto Seguro siguen disponibles para la población, que es, por un lado, el diagnóstico, ¿no?, de VIH y otras ITS, la atención, por supuesto, de estas infecciones, y la provisión de insumos, ¿no?, de condones. Eso se mantiene en las clínicas todavía, ¿no? Si vienen trabajadores sexuales, pues tienen acceso a todos estos servicios. Pero como tal, ahorita el proyecto que tenemos es el de PrEP Seguro, que pues está por terminar en los próximos meses, y justo esperamos recuperarlo ya no como protocolo, sino como programa, ya como un servicio de la clínica. Sí, algo sabemos de ahí de eso. Yo la verdad tengo muchas ganas de invitar a este espacio a la directora de la clínica, y próximamente lo haremos, porque sí quiero que nos dé la verdad, Natalie, es una pregunta que también te tengo a ti, porque a mí sí me impresiona la capacidad de gestión que se tiene en las Condesas, tanto en Iztapalapa como en Cuauhtémoc, que al final son los capacits de la Ciudad de México, ¿no? Y que la Ciudad de México es un estado más de la República Mexicana ya, desde hace unos años. Y que este capacits de la Ciudad de México, estos dos capacits de la Ciudad de México, de alguna manera tienen otros servicios, tienen una capacidad de gestión más amplia, tienen programas, tienen protocolos, tienen investigación, y todo eso lo hace como, pues, no mamen, o sea, es la clínica, ¿no? Y yo esperaría, ¿no?, en medio de esa visión, que un capacit como el de Aguascalientes, como el de las Américas, como el de Hidalgo, y que todos estos tres que te acabo de nombrar, pues son una porquería de servicios, tuvieran por lo menos esta capacidad de gestión, pero no lo tienen. ¿Por qué crees que la Clínica Condesa se destaca entre los capacits de todo el país? Pues eso no es una pregunta sencilla, Alain. Yo digo, creo que tiene que ver con muchas cosas, y muchas que además desconozco seguramente, o sea, porque nunca he trabajado fuera de la Ciudad de México, pero tiene mucho que ver también con lo que cada estado impulsa, ¿no? Al final del día sí está el CENSIDA, ¿no?, como centro nacional, y sabemos que los antirretrovirales, por ejemplo, forman parte de esta compra a nivel nacional, ¿no?, desde el gobierno federal, al igual que otros insumos y otros recursos. Digo, no soy especialista en presupuesto, pero bueno, sabemos que los antirretrovirales se compran así, ¿no?, a nivel nacional. Pero hay muchas cosas que también las ponen los estados, ¿no? O sea, al final somos un poco como un híbrido, ¿no?, en cuanto a presupuesto. Obviamente los antirretrovirales, pues es el presupuesto como muy grande, ¿no?, en cuanto a la atención médica y, bueno, el monitoreo, ¿no?, de carga viral CD4 y eso. O sea, mucho del presupuesto es federal, pero creo que tiene mucho que ver, pues, la historia misma de la Condesa, ¿no?, desde su creación hace poquito más de 20 años, al final fue una demanda de las organizaciones civiles, ¿no?, en el caso de la Condesa, y creo que tiene mucho que ver en esto que me dices, porque es tan diferente esta historia, ¿no?, con además la sociedad civil de entrada, ¿no?, pidiendo la creación de la clínica, y con la agenda de la Ciudad de México. Creo que en muchos temas la Ciudad de México sí, a comparación de otros estados, es bastante más vanguardista, y creo que el tema de VIH-Sida
desde hace muchos años está en la agenda de la ciudad, ¿no? Entonces, creo que esto tiene mucho que ver. La clínica trans, por ejemplo, digo, no voy a entrar ahorita en ese tema, pero bueno, la ley para el cambio de identidad en la Ciudad de México, la interrupción legal del embarazo, en fin, creo que hay muchos temas que están en la ciudad y no solo que son temas, sino que realmente ya en el marco legal, ¿no? Ya son cosas ganadas por la sociedad, ganadas por las organizaciones y en otros estados no. Creo que podría tener que ver un poco con eso y también, pues sí, creo que con la visión, ¿no? De la directora de las clínicas, la doctora Andrea, y del equipo, ¿no? De este equipo que ya varios de nosotros llevamos muchos años aquí y pues creo que es estar aprendiendo sobre el camino, la importancia de, como decías, los protocolos, ¿no? Del trabajo o sea, de la academia y quiero resaltar la importancia del trabajo con sociedad civil. O sea, eso Claro. es fundamental, o sea, en el control de la epidemia de VIH, o sea, forzosamente tenemos que estar trabajando, colaborando con sociedad civil, ¿no? Es fundamental. Entonces creo que todos esos espacios ya están bastante avanzados en la ciudad y ganados, aunque faltan muchas cosas, ¿no? Y pues estamos saturados. Y regreso al inicio. Aparte. O sea, y justo, y por eso estamos saturados. Por todo lo que hacen las organizaciones civiles, ¿no? Que no han, ni con COVID, no han dejado de diagnosticar, de hacer acompañamientos, de vincular. Entonces, o sea, todo eso. Y el resultado es, pues, la saturación de la Clínica Condesa, ciertamente, ¿no? Claro. Pero Sí. creo que son todas estas cosas, digo, seguro hay muchas otras que desconozco, como decía al principio, ya como propias de los estados, pero sí creo que la historia misma de cómo surge la Condesa, ¿no? Con esta fuerza social. Volvemos al tema social. Qué importante es lo social y cómo el VIH no es un tema solo de infectología, ¿no? Por Claro. supuesto que sí, y tenemos unos infectólogos muy queridos por acá, pero como la parte social es fundamental, ¿no? Tanto desde ustedes como organizaciones civiles, como también todo esto que platicábamos, ¿no? De los contextos, de las poblaciones, de las dinámicas, o sea, es lo que permite poder, ¿no? Como llegar a, pues a muchos más grupos, que justo decías al principio, no solo es una clínica que atiende HCHs, y yo ahí diría, no solo, por eso tuvimos que salir a campo, porque las otras poblaciones, aunque tengan una prevalencia mucho más baja, siguen siendo poblaciones con prevalencias de VIH más altas que la población general, ¿no? Y son personas que no van a llegar a la clínica por sí solas, justo pensando en las poblaciones ya mencionadas. Entonces, qué importante es también desde un ámbito de gobierno, pues haber entendido esto. O sea, sí, llega mucha gente a la clínica, pero hay muchas personas, no están llegando poblaciones vulnerables, no solo clave en la epidemia, sino vulnerables, ¿no? No están llegando. Tenemos que ir a las cárceles, tenemos que ir a centros de rehabilitación, albergues, en fin, ¿no? Entonces, creo que es como el complemento perfecto a la parte ya comunitaria que tiene la clínica históricamente. Es como un recorrido, lo que hemos tratado de hacer es como darles un pequeño recorrido de servicios y no de los servicios que regularmente conocemos, porque luego nos quedamos como con la Condesa. Pues en la Condesa hacen pruebas. Pues en la Condesa dan medicamento. Pues en la Condesa te mandan la referencia para irte a hacer tus estudios. Y es como, no, se están haciendo otras cosas por otras poblaciones que no estamos viendo, ¿no? Y que existen y que viven con VIH y que viven la violencia y que no tienen empleo y que no tienen seguridad social y que no tienen casa. Y es como, también voltémoslas a ver, porque muchas de esas personas son parte de la comunidad LGBTTI.
Entonces, creo que sí necesitamos hacer la mirada más amplia. Natalie, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en este programa, súper rico, informativo, que es lo que siempre tratamos de hacer. Y muchísimas gracias. Próximamente estaremos invitando a Rubén Díaz Conti para que nos hable de drogas, porque la cosa anda desbordada. Y también por ahí ya tenemos por ahí a Vero también para que nos hable de qué viene después del diagnóstico inicial. Muchísimas gracias, querida Natalie Grass-Alain. Te agradezco enormemente. Estaremos con los ojos bien puestos en toda la atención diferenciada. Créemelo, es un verdadero placer saber que se está haciendo desde el programa estatal de la Ciudad de México estas cosas tan importantes. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy en este programa de Vivencias. Nos vemos próximamente. Recuerden que estos programas se quedan montados en el YouTube y en el Spotify y en el podcast de Homosensual. Búsquennos, léanos, escúchenos y muchísimas gracias por su preferencia siempre. Nos vemos el próximo martes. Vamos a estar tratando de abarcar más temas. Se vienen unos programas muy interesantes. Estamos tratando de encontrar como estas cosas que no se están hablando, ¿no? Que existen, que afectan, pero que no se están hablando. Muchísimas gracias. Recuerden que el grupo de apoyo comunitario para personas con VIH sesiona todos los jueves de 7 a 9 por medio de Zoom. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, @vivelibre, y por mi Twitter, @alainhu, para que les podamos mandar más bien el link de Zoom. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Cuídense, báñense, usen condón y si no usan condón, usen lubricante. Nos vemos. Bye.